Bienvenidos, apreciados amigos, apreciados hermanos que nos escuchan. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde aquí, desde la Iglesia Adventista Central en Dayton, Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Vamos a tener una palabra de oración antes de entrar en el estudio del día de hoy. Oramos. Bendito Padre, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones concedidas hasta ahora. Síguenos bendiciendo en el estudio de hoy y permita, Señor, que estas grandes lecciones que aprendamos hoy puedan ser de gran utilidad y de beneficio para nuestra vida espiritual. Acompáñanos hoy y siempre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ante un tribunal extranjero. Recordamos, ¿verdad?, que poniendo un poco lo de antecedente de lo que vamos a hablar a continuación, nosotros vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, el pueblo judío, fue llevado cautivo. Hubieron 3 deportaciones a Babilonia. En la primera deportación, que fue por allí por el año 605, 606 antes de Cristo, se llevaron un gran número, los babilonios se llevaron un gran número de israelitas del pueblo de Israel a Babilonia, y allí entró Daniel y sus 3 amigos, como decíamos ayer. Así que entonces, pero este imperio pasó, Babilonia llegó a su final, fue conquistado este imperio por los medos y los persas. Así que entonces, con el reinado de los medos y los persas, encontramos que se dio un decreto, ¿verdad?, para volver los exiliados israelitas, volver a su nación, allá a Palestina, a Judá. Pero la historia nos dice de que muchos de ellos prefirieron quedarse, ¿verdad?, en el reino o en el imperio que los había cobijado, como es el imperio de los medos y los persas. No todos volvieron entonces del exilio, así que muchos se quedaron en el imperio y muchos de ellos entonces vivían conforme a las leyes establecidas por los medos y los persas, que según los historiadores no eran leyes extremas, porque a los conquistados y los pueblos que habían sido conquistados, se les permitía ciertas autonomía en ciertas leyes, mantener su propia religión y así muchas libertades. Así que muchos de estos israelitas que se quedaron en el imperio de los medos y los persas, entonces, y principalmente muchos se quedaron en la capital, en Susa, adoptaron en una forma similar mucho de la cultura de los medos y los persas. Y en ese ambiente, en esa cultura, encontramos allí entonces la historia de Esther y Mardoqueo, ¿verdad? La historia de Esther y Mardoqueo. Así que esta historia comienza precisamente cuando allí en el capítulo 1 del libro de Esther encontramos, ¿verdad?, que la reina Esther cae en desgracia ante el rey cuando se niega a obedecer la orden de presentarse ante él, y ella entonces es destituida de su cargo. Y a partir del capítulo 2, entonces ya comenzamos, ¿verdad?, con por primera vez la vida de Esther y de su primo Mardoqueo. Así que allí a partir del capítulo 2 del libro de Esther, versículo 1 al 9 primeramente, y después del 10 hasta el 20, encontramos allí la historia del día de hoy, ¿verdad? Encontramos esa porción de las Sagradas Escrituras allí. Y allí nosotros encontramos que en ese estudio, ¿verdad? No vamos a leer todos esos versículos desde el 1 hasta el 20 del capítulo 1,
del libro de Esther porque sería demasiado extenso, pero simple y llanamente vamos a hacer algunos comentarios, algunos apartes, ¿verdad? De lo que encontramos allí en estos interesantes versículos del capítulo 2 del libro de Esther. Eh, por lo menos el versículo 1 nos dice, pasadas estas cosas, ¿no? Y lo que pasó en el capítulo 1, ¿verdad? La destitución de Basti y todo este asunto. Basti ya no era la reina, pero parece que Asuero no tenía prisa precisamente en conferir a otra la dignidad que había pertenecido a Basti. Así que sin duda, él dice allí, ¿verdad? Que tenía muchas esposas, tenía un harén, pero ninguna de ellas era su favorita, así que quizás Asuero dice allí que se acordó de Basti. Tal vez en su pensamiento estaba restituirla, pero aquellos consejeros que él tenía que le habían recomendado destituirla, entonces este, eh, no estaban de acuerdo en que esto sucediera porque su seguridad estaba en peligro si Basti volvió nuevamente a su reinado. Así que sugirieron entonces que se proclamara por todo el imperio la búsqueda precisamente de una esposa para Asuero. Así que en el capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículo 2 dice, dijeron los criados al rey, sus cortesanos, busquen por el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y pongan al rey personas en todas las provincias de su reino, que lleve a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, que les den sus atavíos. Parece que Mardoqueo, como funcionario de la realeza, estaba sentado a la puerta del palacio y residía en la ciudad de Susa con Esther. Parece que Mardoqueo entonces, y este era uno de los que se habían quedado precisamente en el imperio medo-persa y habían adoptado en cierta medida la cultura persa, y por eso es que ellos, más adelante, como vamos a ver más adelante, Adasa, que era su nombre hebreo, ella ocupó un nombre persa como Esther precisamente para no llamar la atención sobre su pueblo, ¿verdad? Como veremos también un poco más adelante. Así que entonces, Esther era hija adoptiva o prima de Mardoqueo. Debido a su posición y al lugar en que vivía, estaban inmersos en la cultura persa, ¿verdad? Ah, esta debe ser, por lo menos, una parte la razón por la cual eligieron, ¿verdad? Entre todas las vírgenes del imperio, eligieron a Esther como una de ellas. Esther fue llevada a la casa del rey y al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Allí vemos entonces que realmente se llevó toda esta actividad para buscar sustitución a Basti. Allí vemos como extranjero, precisamente en una cultura y una religión extraña, como veremos, podían ser hostiles, precisamente cuando uno llega a un lugar nuevo que no te conocen y los lugareños de ese lugar, de allí, de ese lugar, podrían pensar o tener una cultura diferente a la nuestra, o pensaría que nosotros seríamos hostiles a su cultura. Así que por todas estas razones, Mardoqueo y Esther prefirieron guardar silencio sobre su familia y su pueblo. O sea, eh, guardaron silencio de una forma prudente por si acaso eran hostiles a los demás, a esa cultura. Así que entonces, nosotros también debemos entender y comprender, ¿verdad? Que necesitamos ser prudentes en todas las cosas y más con lo que tiene que ver con nuestras creencias y las culturas o el entorno en el cual estamos viviendo. Así que entonces, eh, preparémonos, ¿verdad? A testificar, a dar testimonio de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra fidelidad al Señor, como hemos dicho, donde quiera estemos.